con todo lo que nos ha roto y nos ha vuelto a juntar. Bienvenidos a Reconstruidos. Pues bienvenidos a este episodio de Reconstruidos. Mencionaba ya en el pasado que el siguiente episodio iba a ser una continuidad, un episodio hermano donde hablábamos en el pasado del perfeccionismo y en este vamos a hablar de la ansiedad. El tema en específico es mi esencia me gritaba por medio de mi ansiedad. Y vamos a hablar de cómo hemos experimentado la ansiedad, tanto Manuel como un servidor, y cómo nos ha gritado, ¿no? La esencia a través de la ansiedad. Mi primer recuerdo con la ansiedad, o cuando realmente me gritó, porque como ya habíamos mencionado en el episodio previo, desde muy chicos todos lidiamos con la ansiedad. Pero cuando realmente me gritó y me dijo, oye, aquí estoy, se manifestó a través de que yo sentía que me faltaba la respiración, sentía también que me dolía el estómago de repente, no tenía muy buena digestión y cuando digo que me faltaba la respiración realmente sentía que me ahogaba. Inclusive una vez terminé en un hospital porque yo sentía que ya la garganta se me estaba cerrando y no podía respirar más. No sé si a ti te pasó algo parecido. Me pasaba mucho también lo del dolor de estómago y tener malestar estomacal. Me pasaba también que sentía como, tenía mucho sueño, quería como dormir mucho y también creo que lo sentía se manifestaba como que yo queriendo estar solo. Y bueno, es un tema bastante, pues se puede decir que delicado si no se trata, hay que prestarle atención, obviamente. Cuando yo les digo que empecé con estos síntomas ya más agresivos, se puede decir, estoy hablando de hace unos 8 años más o menos. Pero bueno, como es un tema que nos interesa abordarlo con responsabilidad, pues también está con nosotros Francisco, que es mi psicólogo, ya lo hemos presentado en el episodio anterior, en el episodio pasado. Y Francisco, pues primero que nada quería que nos comentaras para la gente que nos escucha y que nos ve a través de YouTube y de Spotify, que nos cuentes pues qué es la ansiedad, ¿no? Desde tu trinchera que eres experto obviamente en psicología. Bueno, pues gracias otra vez por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, la ansiedad desgraciadamente es uno de los padecimientos más comunes en salud mental, ¿verdad? Básicamente yo diría, me atrevería a decir que en los últimos años está muy a la par de la depresión, que la depresión a nivel mundial, nacional y local ha sido el padecimiento principal en temas de salud mental. Pero de algunos añitos acá yo veo que pues prácticamente el paciente que recibo es paciente que maneja algún buen grado de ansiedad, ¿verdad? La ansiedad podemos definirla como de, este estado mental en el que la persona pareciera no tener una paz, una tranquilidad, que está en un constante agobio, en una constante preocupación. Cualquier cosa puede estarle significando una preocupación. Cuando digo cualquier cosa me refiero incluso muchas veces situaciones que ni suceden y que no van a suceder nunca, ¿no? Yo recuerdo que tuve una paciente que me hacía toda una película porque ella tenía una hija bipolar y me decía siempre que salgo de mi casa y me empezaba a platicar como un relato de lo que ella se imaginaba que sucedía. Exagerado, o sea, no lo quiero ni platicar porque es bien largo y me lo sé a la vez, ya de hecho lo he platicado infinidad de veces, pero sí era muy largo. Y entonces yo le pregunté, ¿cuántas veces ha sucedido? Me dijo, nunca. Y me repite, pero siempre que salgo de mi casa, me lo imagino. Entonces yo expongo este caso muchas veces, lo comparto para decirle a las personas que a nuestro cerebro le cuesta mucho diferenciar lo que vive de lo que se imagina, sobre todo cuando se lo imagina de una manera tan realista, ¿no? Como lo hacía la señora. Entonces, aunque no había pasado nunca, ella me dijo así con estas palabras, siempre que salgo de mi casa, entonces imagínense cuántas veces dentro de su cerebro, y eso a la vez se traducía en todo su cuerpo, lo había vivido. Al estárselo imaginando todo el tiempo, ¿no? Es un desgaste tremendo. Bueno, esto es lo que pasa con las personas con ansiedad, que siempre se están imaginando situaciones pesimistas, situaciones alarmantes, situaciones catastróficas que regularmente no suceden. Cuando esta ansiedad se lleva a un nivel agudo, a un nivel extremo, empezamos a vivir los ataques de pánico
tal vez un poco lo que tú mencionabas ahorita, Jorge, en donde las personas acuden a los hospitales pensando realmente que se van a morir, ¿verdad? Y la ansiedad, por más que asuste, siempre se los digo, no te mata. Por más que asuste, no te mata. Yo mencionaba, Francisco, que cuando ya empecé a sentir la ansiedad de forma más aguda, fue hace como unos 8 años, recuerdo que estaba yo regresando de Boston. Yo ya había estado en terapia con otros psicólogos y también aquí voy a hacer un paréntesis. Si van a terapia y de repente van con un psicólogo y no les convence, siempre es bueno como probar otros métodos, otras terapias, otras personas, porque también creo que es como cuando te estás probando los jeans y no te queda bien unos, el otro de repente te puede quedar mejor, el otro te hace mejor forma, lo que sea, igual con los psicólogos. Entonces nada más quería hacer ese paréntesis porque ya lo quería mencionar en un episodio y se me había pasado. Pero bueno, el chiste es que yo después de Boston, por razones del destino, llego con Francisco porque traía la ansiedad muy, muy arriba después de mi trabajo y de vivir allá. Donde ya más adelante voy a entrar en detalles de qué estaba haciendo allá en el trabajo y por qué me daba mucha ansiedad. Pero cuando llegué con Francisco durante la primera terapia, él me leyó la carta a la ansiedad, que es una carta muy poderosa. Yo recuerdo que cuando me la terminó de leer, es una carta larga, yo terminé berreando en llanto, me conmovió mucho porque traducía exactamente lo que yo estaba sintiendo en ese momento y pude empezar a comprender por qué me sentía así. Quería leer un fragmento de esa carta, es una carta muy larga. Obviamente ya no tiene el mismo impacto que tuvo en mí hace 8 años, porque ya he trabajado mucho en el tema y ya lo tengo como muy... ya lo tengo como muy, pues, aterrizado en mí, ¿no? ¿Es una carta que está... ¿Es específica a todo lo que tú estabas pasando o es una carta como general? No, es una carta, es como decir un poema que alguien escribió y está ahí en el mundo. Tengo la oportunidad de contestarle a Manuel. Es una carta general, pero se siente tan específica. Sí, se siente tan particular, tan personal. Bien. Voy a leer un fragmento, si me permiten. Es nada más una parte, como dije ya, es muy larga, pero voy a leer. Dice: hola, soy la ansiedad, no te asustes, vengo en son de paz. Por cierto, ¿por qué te asustas tanto ante mi presencia? Digo, sé que te sientes mal cada vez que aparezco, que te desesperas y quisieras mandarme a volar. Sé que si pudieras, me matarías. Sobre todo crees que soy yo la que te quiere matar o hacer daño. Pero créeme, si no te he matado, no lo voy a hacer. No estoy aquí para hacerte daño, mucho menos para volverte loco o loca. Creo que ya te lo he demostrado cada vez que llego a tu cuerpo, te asusto, pero ahí se queda. La verdad es que aparezco y te hago sentir eso porque no había logrado encontrar otra manera de hacerme escuchar por ti. Estabas tan ocupado tratando de ser exitoso, productivo y demostrarte o demostrarle a los demás que eres digno de ser amado, que no escuchabas mis pequeñas señales. Recuerdo esa vez que te dio un dolor de cabeza o cuando tuviste insomnio por más de 2 horas o que tal vez sin razón aparente te soltaste a llorar. Bueno, pues todas esas veces era yo tratando de que me escucharas. No lo hiciste, seguiste con tu ritmo de vida, seguiste con tu misma manera de pensar. Entonces intenté algo más fuerte, hice que te temblara el ojo, que se te taparan los oídos, que te sudaran las manos, pero tampoco me quisiste escuchar. Aunque entre nosotros, los dos sabemos que sentías mi presencia. Es por eso que cuando te quedabas tranquilo o era momento de estar solo contigo mismo en soledad, te empezabas a poner nervioso, como si algo te impidiera quedarte quieto. Te desesperabas porque no entendías con tu mente racional lo que estaba pasando y claro, con tu mente racional no me ibas a entender. Así es que por eso me he rendido y decidí escribirte. Y te felicito si estás leyendo lo que te digo porque significa que ya tienes el valor de escucharme y creerme. Nadie mejor que yo sabe de tu gran habilidad para evitarme y salir corriendo, huyendo de mí como huías del monstruo en el bosque oscuro. Como esas veces que me evitas y te distraes, embobándote horas con la televisión, viviendo las vidas de otras personas que ni conoces para no enfrentar que la tuya no te gusta. Y ni qué decir de esas otras sustancias más allá que de adormecer, perdón. Y qué decir de esas otras sustancias que más allá de adormecerte, te fugan de esa realidad que no quieres enfrentar. Pero bueno, espero que ahora estés listo para enfrentar tu realidad
y escucharme por fin. Espero que estés listo para enfrentar la verdad de tu vida y de ti mismo, tal y como eres, sin máscara, sin atajos, sin pretensiones. Así que aquí te van las cosas como son. Lo único que llevo tratándote de decir todo este tiempo es que ya es tiempo de evolucionar. Necesitas hacerlo, no hay de otra. Y bueno, es una carta muy larga, pero al final termina diciendo que la persona que está hablando en la carta es realmente tu esencia. Francisco, es una carta muy larga, yo sé que tú te la sabes porque la has leído, me imagino, a varios pacientes, y no sé si me faltó algo que con tus palabras nos puedas explicar, algo puntual ahí de la carta, y por qué a la gente, inclusive, que yo dije que no me impactaba mucho, ahorita que la estaba leyendo, sí me movía unas fibras ahí, Sí. porque hace mucho que no las leía, entonces no sé si quieras ahí comentar algo. Retomar la que le comentaba a Manuel hace ratito, ¿verdad? De que aunque es una carta generalizada, realmente se siente tan personal. Y hace ratito decía Jorge, cuando terminó de leérmela, Francisco, ya hay gente que ni siquiera terminó de leérsela. Voy en los primeros párrafos y ya la se gente quiebran. ya está llorando, ¿sí? Entonces es una carta, para mí es oro esa carta. Te lo digo a la gente. Yo he tenido alguna vez, no recuerdo si te lo llegué a platicar, porque tuve alguna vez un ataque de pánico hace aproximadamente 15, 16 años, 18 años, no sé. O más, más, mucho más. Y entonces, pues ya identifico que esa carta es oro, porque nos dice por qué sentimos la ansiedad, nos dice cómo la sentimos. En la parte que alcanzaste a leer dice, bueno, yo te mandé estos síntomas, como no me hiciste caso, te mando estos otros, ¿verdad? Pero si no me haces caso, bueno, pues entonces déjame, tengo que decir esto otro, ¿no? Te dice cómo la vives, te dice por qué la vives, pero lo más importante, te dice cómo dejar de vivirla, que es donde entra tu pregunta, ¿verdad? La parte de tu esencia. No sé, cuando mencionabas el nombre de este capítulo, yo pensé, tal vez mucha gente no va a entender el tema de la esencia. ¿Por qué la esencia? Lo sabes tú, creo que ya lo has compartido con Manuel y lo entiendo yo también. Pues es que de eso habla la carta de la ansiedad, ¿no? A final de cuentas dice recuperar tu esencia, tu placer por vivir, tu gusto por vivir, lo que realmente disfrutas de hacer, que es algo que dejaste, lo guardaste ahí por protegerlo, por complacer a los demás. ¿Por qué sentimos ansiedad? Porque no sabemos decir no, porque buscamos complacer, porque nos exigimos demasiado, somos muy duros con nosotros mismos. Entonces, al final la carta te da ese tip, ese consejo, ¿verdad? ¿Quieres que me vaya? ¿Realmente quieres que desaparezca? Empieza a rescatar tu esencia, empieza a ponerte atención, haz aquello que disfrutas, ¿verdad? Y yo siempre le digo a la gente, cuando lo haces, estás tan ocupado viviendo y tan ocupado disfrutando la vida que la ansiedad se da la vuelta. Pues es que a mí me interesaba mucho abordar este tema porque obviamente lo siento muy personal, sé que Manuel también. Yo dejé de escuchar a mi esencia, tú lo sabes, lo hemos platicado. Ya lo he platicado también aquí, que me he dedicado al periodismo, en televisión para ser específico. Ya aunque siempre me gustó, sí hubo un momento donde me empezó a ir muy bien, empecé a tener mucho reconocimiento. De hecho, la gente pues valoraba mucho como esa parte de mí. Y al notar o al tener esta validación, pues dije, ay, pues por aquí es. Entonces ya me enfoqué nada más en eso y dejé de lado todo lo demás. Si me hablaban los fines de semana, ahí estaba trabajando, trabajaba de día, de noche, de madrugada, todo el tiempo pensaba en historias, estaba literal del tingo al tango. Me aislé demasiado también de mi familia, de mis amigos, porque es una carrera que si quieres como muchas, yo creo, te absorbe, ¿no? Y te aísla. Pero lo cierto es que me enfoqué, como les digo, en una sola cosa y ya no había espacio en mí para mis otros colores, por así decirlo, ¿no? Yo siempre, desde muy chico, me ha gustado la música, el baile, el teatro, me encanta salir, bailar, estar con los amigos, las películas, cosas que a la gente le puede gustar. Pero en algún punto de mi vida no hice caso de todo lo demás y nada más me enfoqué en una cosa y yo atribuyo a que por eso a mí la ansiedad o mi esencia no me estaba hablando y a eso pues quería llegar como que cómo podemos evitar enrolarnos en algo que quizá nos está haciendo daño, ¿no? Yo en mi caso, como te digo, empecé de repente a tener como mucho reconocimiento, llegaron los premios y dije, ay, sí, por aquí es, pero si no me hubiera hablado la ansiedad, pues me hubiera quizá pues llegado a pasar algo más grave, ¿no? Claro.
Quiero retomar un poquito algo que se comentó en el episodio anterior, donde hablábamos de que desde pequeños sentimos la ansiedad, pero a veces pues no lo hacemos conscientemente, ¿no? Y del niño este o de la niña esta que están buscando sacar dieces en sus calificaciones, porque buscan el reconocimiento, la aprobación, ¿verdad? Entonces, este niño o esta niña, tratando de complacer, de buscar ese reconocimiento que se les ha negado, no porque no lo merezcan, sino porque la persona, papá o mamá, pues no están listos para darlo, ¿verdad? Empieza a crecer y sigue en este post de buscar ese reconocimiento, ¿no? Hay quien empieza a disfrutar mucho, quien no va a disfrutar mucho que cuando saca los 10 te digan, ay, mi niño, mira qué orgulloso me siento de ti, cuando te lo dicen. A veces es nada más la búsqueda y ni siquiera lo escuchas, ¿no? Pero si te lo llegan a decir, al menos ocasionalmente, pues se siente muy rico, se siente muy bonito que siendo un niño o una niña te digan, te voy a dar un besito porque te portaste muy bien, ¿sí? Y te vas a dormir contento, ¿no? Se siente muy bien que te pongan de ejemplo con los compadres, con los vecinos cada vez que vienen, que hablen bonito de ti. Y entonces eso va haciendo que se incentive estas ganas de seguir haciendo las cosas bien. Y cuando vamos creciendo, ya traemos esa inercia, desgraciadamente. Ya está tan cincelado nuestro cerebro, tan grabado nuestro cerebro, que cuando ya somos adultos solamente vamos repitiendo automáticamente patrones y difícilmente nos damos estos momentos de reflexión, de análisis, de introspección, donde podemos decir, a ver, tal vez necesite bajarle un tantito, un poquito, ¿verdad? Ya no hace falta sacar puros dieces, basta con que vaya aprendiendo por la vida. Y pues seguimos en ese cometido y viene mucho desgaste, ¿no? Y entonces la ansiedad empieza a jugarnos, pues estos juegos rudos, juegos sucios, donde les digo, he atendido personas que iban al hospital, tenía un maestro jubilado, 75 años, lo voy a decir con sus palabras literal, sin exagerar, Francisco prácticamente todos los días iba al hospital sintiendo que me iba a morir por ansiedad. ¿Qué sucede? Lo que tú mencionabas, Jorge, que entonces la persona está tan enfocada en hacer las cosas bien que el disfrute lo deja a un lado. En algunos casos es simplemente, que eso ya es bastante, no es menospreciarlo, minimizarlo, es simple y sencillamente buscar la aprobación. En otros casos sí es hasta la supervivencia. Yo tuve el caso de un señor que me decía, yo dormía en las bancas del parque, rodeado de perritos. ¿Qué otra cosa podía hacer más que tratar de hacer las cosas bien para sobrevivir? Entonces creces y traes la camiseta ya bien puesta, de tengo que hacer las cosas como tengo que hacerlas, no hay de otra. Sí, aquí no hay tiempo para la diversión. Y es bien difícil salir de ese pensamiento. Yo me acuerdo que también en una terapia me decías, ¿te gusta cantar? Pues órale, vete a cantar. Y yo lo sentí ahí como un ataque más o menos, te voy a ser sincero. Estaba atacando. No. Pero yo decía, este señor me está diciendo que básicamente no me importa tanto mi trabajo, pero ¿cómo? Está loco, si a mí me va perfecto y soy de lo mejor y toda la gente me lo reconoce. O sea, ¿cómo voy a dejar eso o cómo voy a dejarlo de priorizar, ¿no? Me acuerdo que en algún momento cuando salí dije, ¿será verdad? Y luego, claro que me di cuenta que sí, o sea, que sí tenía razón. Tampoco me estabas diciendo, deja por completo tu vida profesional, pero sí me estabas diciendo como encuentra un balance, ¿no? Pero es bien difícil, porque claro que el primer pensamiento, ya que estás enrolado en este ritmo de presión o de estrés o de querer que los demás te reconozcan, no es fácil como prestar atención. No es fácil, se vuelve muy complicado. Yo digo que es básicamente el chiste de la vida, ¿no? La vida es producir, pero a la vez disfrutar lo que hemos producido. Necesitamos pagar recibos, necesitamos pagar cuentas, darnos gustos, ¿verdad? Y entonces la vida tiene sentido. Si solo me dedico a trabajar y no me pagaran, ¿y qué sentido tiene esto? ¿Verdad? ¿Y para qué me pagan? Pues para poder darme gustos, para poder cumplir con los pagos, ¿no? Yo quiero platicar algo, pero no sé cómo atarlo de regreso a la esencia, ¿verdad? Y es como yo he experimentado la ansiedad o como siento que empezó a hablarme desde muy chiquito y pues yo no la escuché hasta a lo mejor ya muy, muy grande, ¿no? Cuando yo era chiquito, yo sabía
que era gay sin saberlo, desde que estaba como en segundo o tercer año de primaria. Yo empecé a sentir cosas por el mismo sexo. Y bueno, pues obviamente en la escuela nunca te platican de los diferentes tipos de sexualidad que hay. Entonces yo escuchaba a mis amigos decir como que, ay, que me gusta esta niña, que a ti quién te gusta, qué niña te gusta. Y pues yo nunca tenía una respuesta, ¿verdad? Y obviamente eso complicaba ya como relacionarme con otros niños y bueno, X. ¿Cómo cómo podemos saber escuchar a la ansiedad como una voz que te está guiando, ¿no? En lugar de como algo negativo. Claro, vamos a, digamos, a sinonimar. Ajá. Estoy conjugando algo que no es un verbo, ¿no? Pero vamos a sinonimar ansiedad con esencia, ¿no? Uh-huh. Hay que escucharla, ¿sí? Otra vez, en el post de tratar de agradar a los demás, a lo mejor este niño, Manuel, decía, Uh-huh. pero es que a todos los niños les gustan las niñas. Entonces a mí me deberían de gustar las niñas. Uh-huh. Entonces mejor no digo lo que está pasando dentro de mí, ¿no? Porque quién sabe que, si me regañen, quién sabe si me rechacen, Uh-huh. si me castiguen, ¿verdad? De niños, mira, somos muy vulnerables todos. Si de adultos lo somos, de niños con mayor razón, ¿verdad? No tenemos los recursos que tenemos a una vez que hemos vivido, que ya llevamos experiencia, ¿no? Que llevamos algo de camino recorrido. Entonces, de niños somos muy manejables. Sí. Ahí sí tendremos que ser otra vez amables con nosotros mismos y decir, a ver, ¿qué podía hacer ese niño? No tenía muchos recursos. Hoy Manuel, a la edad que tiene, dice, a ver, yo sí sé que hoy tengo una voz, ¿verdad? Que tomo decisiones y que puedo externarlo. Pero el niño aquel tenía, a lo mejor para bien de todos, quedarse callado, Uh-huh. ¿verdad? Llega el momento, lo mencionamos también en algún momento en el episodio anterior, donde tenemos que hacernos responsables de nosotros, donde ya no podemos seguir, y por nuestro propio bien, ¿sí? No es que estemos siendo demasiado duros con nosotros mismos, por nuestro propio bien, tenemos que dejar de hacer responsables a las personas que nos formaron, o no te formaron, a las personas que nos guiaron, ¿verdad? Y entonces decir, a ver, gracias, otra vez, no tiene caso que nos pasemos peleando, es una pérdida de tiempo, estar acumulando rencor, resentimiento, se vale sentirlo, pero hay que darle salida, ¿no? Y entonces agradecer a esas personas que con buenas intenciones, con sus errores, pero con buenas intenciones, desearon algo bueno para nosotros, hasta ahí. Ahora yo me encargo, ya no soy aquel niño, ¿verdad?, de primaria o de jardín de niños, ahora soy un hombre, una persona mayor y puedo tomar decisiones y decir, bueno, vive tu vida, Uh-huh. respeto, pero tú tienes que respetar la mía también y pongo límites. Claro. Ahora, lo que trataba de exponer Manuel es un tema muy complejo debido a la sociedad en la que estamos, sobre todo por la cultura de nuestro país, que es México. Es un tema muy delicado. Por fortuna nosotros tenemos papás que eventualmente lograron tener una evolución de pensamiento y un nivel de aceptación increíble. Yo eso sí se los reconozco mucho Yo a también. mis papás, que lograron como cambiar el switch, porque no siempre fue así como es ahora. Pero lamentablemente no es el caso hoy en día. Inclusive yo he llegado a pensar de que no es posible que en pleno 2025 haya Todavía. familias y padres que recriminan mucho a sus hijos o los castigan por tener cierto tipo de libertad, o no libertad, perdón, tener cierto tipo de preferencias, eso quiero decir. ¿Qué consejo hay también para esa gente, Francisco, que se encuentra en este conflicto con su familia? ¿Qué opciones tienen ellos? Porque a veces no es fácil pues encontrar este refugio, si se puede llamar eso, ¿no? No sé, si en tu experiencia, me imagino que has tenido casos donde has visto estos conflictos entre niños con esas preferencias o jóvenes con esas preferencias y familias que no están de acuerdo, ¿no? Sí, claro. Él decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno a la paz, ¿verdad? Sabio. Aún, sí, es verdad que sí, digo, está súper choteado y lo escuchamos infinidad de veces en la primaria, Sí. pero es una realidad, es un principio que nos regula y si te fijas en las constituciones de cada país, básicamente es lo que rige, ¿no? Respetar al otro y pues te van a respetar a ti también, ¿no? Entonces, aunque sea con amor, los padres necesitan entender eso. Vas a ser muy infeliz a un hijo o a una hija si tú no le aceptas como es. Y no me refiero, no lo quiero limitar solamente a la preferencia sexual, en general, lo que sea.
la vocación también. Es que yo quiero que seas doctor porque los doctores ganan muy bien. Vi una publicación en Facebook que me gusta darles un giro normalmente a las publicaciones. Estaban dos señoras platicando, dice una, mi hijo es doctor, y la otra dice, mi hijo es feliz. Yo, bueno, podría ser un doctor feliz también, ¿no? Sí. ¿Cuál es el problema? O podría ser un licenciado feliz, un abogado feliz, podría ser un psicólogo feliz, ¿verdad? Entonces no está peleado. Hay que buscar que se conjugue, ¿no? La vocación, la verdadera vocación, ¿no? Con el respeto de los padres hacia esa preferencia del hijo. En el tema de la sexualidad es exactamente lo mismo, ¿no? Porque como padre le voy a imponer a mi hijo o a mi hija su preferencia. Invirtamos los papeles. Si yo soy un hombre hetero y tengo un hijo que parece que tiene preferencias gay y que yo quiero que le gusten las mujeres, y ahora si él me lo voltea y me dice, es que a ti te tienen que gustar los hombres, no va a funcionar. Ajá. Pues por más que no Claro. funciona, no es mi preferencia, ¿no? Entonces, tenemos como padres que aprender a respetar en todos sentidos, no solo preferencia sexual, en todos sentidos, las decisiones de nuestros hijos. Obviamente hay una edad en la que es bueno moldearlos, educarlos, pero hasta ahí. Las preferencias son de ellos. A mí me encantó la carta de ansiedad que leyeron hace rato porque, y preguntaba si era como específica a mi hermano ya teniendo sesiones contigo o era algo general. Y se me hizo bien poderoso eso que era general porque realmente te das cuenta que la ansiedad a todos No discrimina. No discrimina. No. Es amiga de todos. Qué bueno que lo vuelves a decir. Te lo juro, Manuel, ha habido personas que me dicen, ¿usted me la escribió? No. Lo único que hago para que se sienta más personal, porque Sí. ya lo sabes que al momento de leértela te Hola, digo tu Jorge. nombre. Sí. Hola, Jorge, hola Manuel, hola. Pero hasta ahí, nada Sí. más, pero realmente es una carta general, pero sí se siente súper personal. La gente, oiga, usted me estaba espiando, que Sí. muy precisa. Y está en línea, para la gente que la quiera buscar Ajá, completa, está en la pueden buscar Hay que carta de la ansiedad y compartirla. les va a salir. Hay que compartirlo. Vamos a dejar el link Sí. en la descripción del Sí, video. la verdad. Y bueno, una de las cosas que dice la carta de la ansiedad es escúchame, entiéndeme y después pasa a la acción. Y esa es la parte importante, ¿no? Cuando tú, después de todo lo que te ha dicho la carta, lo empiezas a poner en práctica y la ansiedad tiende a irse. Y hasta estaría, bueno, me encantaría que pudiera haber una carta que fuera también más entendible para niños. Porque, o sea, lo que comentaba yo desde niño estoy sintiendo esto, que nunca me di cuenta, y a lo mejor fui creando hábitos que ya me doy cuenta de cuáles son, ¿verdad? Pero vas creando hábitos negativos en donde tapas esa voz de la ansiedad o de tu esencia y acabas en situaciones bien complicadas, bien negativas, que a lo mejor te complican mucho el poder ser feliz. Entonces como que se me hizo muy importante así como... Un comentario, una muy buena sugerencia y área de oportunidad. Y no sé si la hay. Igual si No, la hay, no yo sé. no la he descubierto. Yo trabajo muy poco con niños, prácticamente no trabajo con niños. Entonces por eso me he enfocado mucho en esta. Igual y si está, Manuel. Sí. Y si no estuviera, pues padre para que alguien se atreva a hacerla, ¿no? Sí. Francisco, yo creo que existe como mucho miedo al cambio, ya lo mencionábamos un poquito, cuando estás como en este carril de me está yendo muy bien, tengo miedo a hacer otra cosa y salirme de lo que me está haciendo daño realmente. ¿Cómo las personas pueden vencer ese miedo al cambio y no quedarse en un lugar que realmente les está haciendo daño? O sea, puede empezar como que poco a poco a reconectar. ¿Cómo reconectar con tu esencia poco a poco? Se me hace algo, creo es importante como mencionar. Inclusive yo este año, después de que ya he estado lidiando mucho con la ansiedad, este año también, hace poco empecé a escuchar discos que escuchaba cuando estaba en preparatoria y es impresionante cómo el cerebro pues tiene una gran memoria. Yo me acuerdo de canciones que hace 10, 15 años no escuchaba. Y es padre, ¿no? O sea, te generan un sentimiento de felicidad, extrañamente reconectar con cosas que al final de cuentas, pues desarrollas cuando eres una persona que está encontrando las cosas que le gustan. Y que disfrutas y que lo dejaste de hacer en Ujú. algún momento. Tuve un paciente, precisamente estaba con problemas de ansiedad, y en una de las sesiones me dice, ¿sabe qué pasó, licenciado? Fui a la tienda porque dice que la despensa la surtía él, no iba la esposa, iba él, ¿no? Y me encuentro una excompañera de la secundaria. Y ya nos saludamos y luego me dice ella, oye, ¿y sigues haciendo lo que hacías antes? Y yo, ¿qué? Las letras. ¿Qué letras? Y a ella me recordó
Yo tendía a dibujar mucho diferentes tipos de letras góticas y de todo tipo, y con eso le ponía nombre a la carpeta, a la materia y así, ¿no? Y a veces hasta los compañeros le hacía. Y yo lo disfrutaba mucho. Dijo, ¿sabe qué es? Me compré unas cartulinas y unos marcadores y estoy retomando eso. Entonces, cosas tan sencillas que alguien puede decir, eso no importa, sí, sí importa. Eso te ayuda a sentirte bien. Las personas necesitamos recargarnos. Hablábamos hace ratito que solo tenemos que trabajar y cumplir con responsabilidades, sino hacernos sentir bien. Y ese hacernos sentir bien, tratarnos bonito, mimarnos, consentirnos, es el recargarnos. ¿Qué sucede cuando trabajamos mucho un teléfono celular, un dispositivo electrónico? Se va a descargar. ¿Qué necesitas hacer con él? Recárgalo, porque si no, deja de funcionar. Lo mismo nos sucede a las personas. Si las personas no nos recargamos, vamos a dejar de funcionar. Llega el burnout, nos consumimos, nos agotamos. ¿Cómo nos recargamos? Haciendo lo que nos gusta. Esa reunión social con las amistades o con la familia, ¿sí? Esa ida al cine, esa salidita a comer, esa lectura, ese ir a la iglesia, lo que cada quien disfrute, ¿no? Practicar algún deporte, lo que sea. Eso es lo que te recarga. Por eso son tan importantes las vacaciones. Desgraciadamente las vacaciones, porque tenemos oportunidades, es 1 o 2 veces al año, si bien nos va. Pero entonces hay que procurar el equilibrio. Tener una vida que realmente nos brinde estos momentos de placer, de disfrute. Me encanta que menciones lo de los pensamientos porque yo creo que es justo el primer síntoma. Yo me acuerdo que cuando no entendía qué me estaba pasando, asusta mucho porque me acuerdo que yo estaba justo en Boston, en mi apartamento allá, y un día en la mañana, antes de irme al trabajo, le hablé a mi papá y le decía, es que no sé qué me está pasando. Empecé a llorar y me decía, ¿pero qué te pasa? Me estás asustando. Sí. Y yo, es que no sé qué me pasa, siento que el cerebro no me para. O sea, siento que el cerebro no me para. Siento así pensamientos que me están dando vuelta, o sea, me estoy volviendo loco. Mira, denme oportunidad de hacer este comentario. Horrible. Qué bueno que lo dices. Yo tuve un ataque de pánico, ya lo mencioné, y a pesar de que lo había atendido mucho, había tenido muchos pacientes, pero no lo había vivido y se siente bien feo. Sí, se siente. Entonces un día, platicándolo con un amigo, voy a parafrasearlo, me dijo, sí, güey, pero tú sabías qué hacer porque eres psicólogo. Y me dijo algo que me hizo ruido, porque dije, ok, la próxima vez que yo en una conferencia hable de ansiedad, voy a decirles estas 3 cositas que para mí son bien importantes y las quiero compartir ahorita. ¿Verdad? Porque le dije, pero tampoco tienes que ser psicólogo para salir adelante en una situación de estas. Esas 3 cositas, la primera es, ya la mencioné hace ratito, por más que te asuste, no te hace nada. ¿Ok? Por más que te asuste, es que si se siente diferente, antes no me dolía el brazo, ahora ya me duele el brazo. Igual no te duele, no te va a hacer nada. ¿Ok? Pero es que ahora siento el corazón más fuerte, yo me acuerdo que un vecino se murió así, no te va a hacer nada. Sí, porque la gente lo relaciona y eso es lo que más le asusta. Sientes que te está dando un infarto y ya quedaste ahí. Y sí, porque así se murió mi abuelo, entonces seguramente me voy a morir igual. No, esa es la primera. La segunda, se va a pasar en un ratito. ¿Sí? La ansiedad tiende a pasarse en un rato, te asusta, te deja muy paniqueado, pero al ratito se va. Tercera, nada mejor contra ella que respirar lento y profundo. Y esto se pone muy complicado, porque a ver, desde chiquitos hemos aprendido que cuando estamos vivos, respiramos. Cuando estamos muertos, dejamos de respirar. Entonces, si siento que me estoy muriendo, ¿qué es lo que voy a tender a hacer? Me aferro a la vida respirando, respirando, ¿no? Hiperventilando. Y eso no ayuda. Lo que tenemos que hacer es al contrario. Es bien difícil en ese momento de pánico tener esta calma y decir, a ver, lo que tengo que hacer realmente es respirar lento y profundo. Hay una técnica que se le llama 4x4. Respiramos en 4 segundos, lento y profundo. Aguantamos esa respiración 4 segundos, la sacamos en 4 segundos, esperamos otros 4 segundos para volver a respirar. Y es cíclico, ¿no? Esta respiración en un ratito hace que pase más rápido la ansiedad. Pero sobre todo el primero, por más que te asuste, no te va a hacer nada. Y creo que es importante mencionar ya ahora sí para concluir, es importante que la gente sepa que no hay por qué quedarse en ese estado. Aún así, si lo desconocen, si sienten que están muy overwhelmed, muy saturados del cerebro, que sepan que no se tienen por qué quedar ahí, que hay recursos, hay terapia, hay diferentes tipos de terapia.
Si en dado caso la terapia cognitiva no llega a resultar, también hay medicina que se puede tomar, claro, siempre bajo la guía de un experto en salud, muy importante, ¿no? Pero es importante que la gente sepa que se puede encontrar la paz y puedes también ser realmente amiga de tu ansiedad. Una persona quizás no va a dejar de ser ansioso, yo no creo que voy a dejar de ser ansioso, pero sí, obviamente, no soy la misma persona que era hace 8 años y hoy en día la tengo pues bastante dominada y ya sé, o sea, ya no me asusta. Sí, sí, esa es una pregunta frecuente. Bueno, ¿la ansiedad se elimina? Pues mira, depende, habría que tener muy claro que todos coincidiéramos en la definición, en el concepto de ansiedad. Pero si no la eliminas, mínimo la puedes dejar en un nivel bastante manejable, ¿no? Y que se quede ahí, a final de cuentas, pues todos en cierto momento podemos llegar a sentir un poco de ansiedad y somos seres humanos. Acostumbro decirle a mis pacientes, no porque vengas a terapia vas a andar levitando, ¿no? No te vas a convertir en el hijo de Buda y dando acá bien arriba y no, no. Eres un ser humano común y corriente y sientes y reaccionas y se vale. Entonces, si la puedes, si no eliminar, al menos reducir bastante para poderla manejar muy bien. Excelente, pues agradecemos y valoramos muchísimo tu tiempo, Francisco. Un placer. Muchas Ojalá gracias. que nos puedas acompañar en próximos episodios. Creo que hay mucha carnita que nos gustaría discutir con un especialista en salud mental como eres tú. Creo que están ahí como las relaciones, el love bombing que hemos hablado. Hay muchas cosas ahí, ¿no? Sí, Creo que el tema del amor da para unos varios buenos episodios. Y ya por último, en los otros episodios habíamos dado como recomendaciones de películas. Ahora le quiero dejar a Francisco si tienes alguna película, algún documental que quieras recomendar a las personas. Gracias. Sí, es que me quedé un poquito bloqueado porque dije sobre ansiedad específicamente, no, pero ya que mencionaste documental, Sí. Netflix tenía 2 documentales que yo recomiendo mucho. Uno se llama Happy y el otro Heal, sanar, ¿sí? Y Happy como feliz, felicidad. Los 2 me parecen bastante interesantes, pues no sé, durarán un poquito más de 1 hora, pero creo que se les va a hacer que pase el tiempo muy rápido. Ampliamente recomendado los 2. Pues hay que dar las recomendaciones. Sí. Muchas gracias por su tiempo. Si les gustó el episodio, compártanlo, denle like a los reels, síganos en Instagram, en Spotify, en YouTube. Denle subscribe, se los agradecemos muchísimo y aquí vamos a seguir haciendo contenido. Gracias. Gracias. Hasta luego.